persona empieza a ganar dinero Ujú. y qué hace con su vida. Sal de España o del infierno fiscal en que vivas cuanto antes. El sistema no funciona. O sea, yo estoy pagando Muchísimo. mucho dinero, ¿para qué? Para que se muera la gente por el camino. Entonces puedes estar ganando millones y limita tu impuesto a 4.700 euros al año. ¿Hay opciones de poderse quedar en España y no pagar impuestos? Que para cortar necesitas demostrar tu nueva base fiscal. Esos 50.000 euros de depósito antes eran reembolsables si te marchabas y ahora ya es fondo perdido. ¿Y alguien que se quiere marchar de España relaciona esto? ¿Qué es lo que debería de hacer bien? Estoy viendo ahí que me encuentren y Sí. pues sí que lo encontraron. España tiene una lista de paraísos fiscales que como vayas ahí tienes un castigo de tributar 5 años en España aunque te hayas marchado. ¿Qué pasaría si pusieran la tributación por nacionalidad? ¿Qué tal? Cada vez es más complicado Sí, sí. escapar de la Matrix. ¿Qué haces cuando eres emprendedor y empiezas a ganar dinero de verdad? Tu empresa va creciendo, vas pagando cada vez más impuestos, tu estructura fiscal crece. ¿Qué es lo que haces ahí? Que mucha gente te aconseja, ábrete una LLC, cámbiate de país, vete a Dubái, Chipre, Malta. Es por eso que hoy estoy en Ayia Napa, en Chipre, uno de los sitios más comunes para nómadas digitales. Y hoy voy a entrevistar a Jordi, el CEO de Eludex, una asesoría de fiscalidad internacional que nos va a dar muchísima claridad sobre este tema. Él ayuda a emprendedores a facturar mucho más con su negocio, a pagar menos impuestos, pero de forma totalmente legal. Así que todas estas dudas que siempre me preguntáis de qué hago con esto, qué hago, hoy nos lo va a aclarar. Así que vamos a conocerle, que nos está esperando. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Días. Mua. Hola. ¿Qué tal? Mua. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, a qué os dedicáis, qué hacéis aquí en Chipre y qué vamos a ver hoy aquí también. Pues bueno, soy Jordi Farrás, ella Yo es soy Neus, Neus. y nos dedicamos a la fiscalidad internacional. Tenemos una empresa que se llama Eludex y justamente nos dedicamos a optimizar impuestos tanto para la gente que se quiere quedar en España como para relocaciones fiscales en lugares como Chipre, donde estamos ahora, que te diría que es de las residencias fiscales donde puedes optimizar más a fecha de hoy. Sí, qué guay, a mí me lo recomendaron mucho. Sí, bueno, estamos por Ayia Napa, es una zona pues muy turística, en verano pues como la zona de fiesta y bueno, vamos a visitar un poco por aquí. Vale, genial. Pues oye, vamos a ir viendo y me vas contando un poco, porque me da muchísima curiosidad, cómo empezasteis, cuándo os mudasteis aquí a Chipre, por qué, un poco todo esto. Perfecto. Perfecto. Así que vamos. Pues vale, ¿cómo empezasteis básicamente? ¿Cuántos años hace? Pues en el tema fiscalidad ya hace 5 años, o sea, ha sido bastante recorrido, y Sí. fue bastante orgánico, o sea, de ir haciendo primero en YouTube como de lo que iba aprendiendo, o sea, las consultorías vinieron de gente Tenéis un canal preguntando de y YouTube pidiendo. muy guay. Exacto, sí. Y entonces pues fue de gente ir pidiendo y entonces, o sea, empezó como de por necesidad de gente ir pidiendo. Y de ir haciendo casos, pues se ha ido haciendo pues extremadamente grande la pelota. Wow, ¿y empezasteis aquí en Chipre? No, en España. O sea, en Chipre llevamos unos 3 años y medio y propiamente, pues eso primero como autónomo en 2019, muriendo de impuestos como mucha gente que empieza, pero eso, o sea, de ir creciendo, pues vas viendo cómo te destruyen, cómo te absorbe el infierno fiscal español y pues vas aprendiendo y vas viendo pues qué cosas puedes hacer pues dentro del juego. Es una pena eso, ¿sabes? Porque hay mucha gente parece como que piensa que pues nos vamos de España por yo qué sé, por irnos, porque no nos gusta y tal, pero en verdad España es muy bonito. Pero Ahí, cada vez como más... el lugar de vida es... La- es muy guay. Ay, perdón, no es una decisión nada fácil, o sea, el Nea. hecho de irse es un sacrificio, o sea, la gente se piensa, ah, mira, se va a hacer dinero, y para nada es así, o sea, tiene un sacrificio muy grande Ujú. a nivel de personal, de familia, de relaciones que has hecho durante toda tu vida, y es como un empezar de cero. Sí que tiene todo lo bueno a nivel fiscal, pero después a nivel personal
no es una decisión que pueda tomar cualquiera. Si No es la para requiere. todo el mundo. No es Totalmente. para todo el mundo. Exacto, tiene sus pros y contras. Sí, me imagino que haber venido aquí a Chipre también un poco, ¿por qué lo decidisteis, Chipre? Pues valoramos muchas opciones, justamente al dedicarnos a esto, y habíamos enviado pues a gente a varios sitios, pues teníamos como también de varias experiencias, entonces pues viajamos también pues viendo sobre terreno lo que Sí, nos guau. gustaba. Simulamos un poco el estar una semana, vivir en Bulgaria, vivir en Dubái, o sea, hicimos Sí, un poco el test. pruebas. Vale. Y Chipre fue de los que más nos hacía tic en las distintas cosas que buscábamos, pero evidentemente pues es cada opción pues para cada persona, cada uno busca Sí. cosas diferentes. Entonces, bueno, fue un lugar que de momento pues la más de contentos. Sí, yo por lo que he visto en Chipre se parece como mucho a España o algo así, ¿no? Sí, sur de España, mucha gente que es de ahí es lo que nos dice a nivel de vida tranquila, no tanto de, ¿sabes? Dubái es más... Sí, Dubái es mucho bonito. más cañero. Entonces, bueno, digamos que es más relajado a nivel de clima, a nivel de comida mediterránea, Sí. tiene sus... Sí, qué guay. ¿Y hay muchos españoles que se mudan aquí a Chipre? Ha sido una explosión, o sea, Guau, cuando muchísimo. llegamos hace eso, 3 años y medio, es que éramos en el grupo de WhatsApp 14 o así, y ahora, no sé, 300 y pico, pero que estén en el WhatsApp, pero hay como 800, sí, sí. Wow, imagino también que o sea, casi todos están aquí todo el año. Depende, porque como Chipre permite lo de los 60 días, hay mucha gente nómada, o sea, muchos que, eso, sudeste asiático y tal, hacen como la fiscalización aquí de los Sí. 2 meses, o de LATAM, Sí. pues hacen aquí los 2 meses y viajan bastante, pero también diría la mitad, pues sí que está como la mitad del año. Vale, qué guay. Vale, y me gustaría saber cómo empezaste todo. O sea, es decir, tú tenías un trabajo o algo y te creas la... ¿Cómo fueron los inicios? Bueno, hice un cambio bastante grande. Yo era ingeniero informático y trabajaba en un banco, como en plan lugar como que para la familia y tal, es como lugar seguro, Sí. buen trabajo, pero había como algo dentro que quería no tener como techo, ¿sabes? Ahí a ese gusanillo. Y entonces pues fue realmente como una cosa que cambió todo, que fue un evento que fui un meetup de emprendedores. Sí. Y conocí a un chiquillo que entonces él tendría, no sé, 22 años o así, y me enseñó lo que estaba ganando pues, con Amazon FBA y me explotó la cabeza a nivel de alguien mucho más pequeño que yo ganando tanto, entonces pues, Algo estoy haciendo mal. me reventó los esquemas y lo dejé, o sea, y me metí primeramente con él, o sea, estaba ahí full focus con Amazon, fue mis inicios a nivel de emprendimiento, y entonces pues él ya estaba también con distintas estructuraciones offshore, Sí. fue como mi mentor en los Vale. inicios. Entonces pues ahí es donde también empecé pues, a apasionarme todo este mundo de la fiscalidad y empecé a ver pues cómo se movía todo a nivel grande escala. Qué guay. Y bueno, pues a partir de ahí pues es lo que decía, a nivel de ya pues apasionándome más de eso, pues explicándolo, documentándolo por YouTube y fue saliendo todo. Sí. No, sí, es lo que digo yo, que al final la fiscalidad internacional es un tema que la gente pregunta mucho, necesita mucho. Es que cualquier persona que se abre un perfil en redes o algo y empieza a hablar de temas de fiscalidad internacional, es que tiene mucha... porque es algo muy específico. Sí. Es muy específico y además que hay mucho engaño también. Ya. O sea, también hay que decirlo, porque, Sí, mucho engaño. por ejemplo, yo veo a Jordi, que él es un apasionado del tema y le gusta muchísimo, pero después siempre veo a gente pues, que se une a la oportunidad de hacer dinero Ya. y, venga, me Sí, hago sí, hay fiscal. expertos. Bueno, en habla hispana te diría, no te exagero, el 90% de lo que ves, o sea, han pasado de clientes nuestros a ser expertos en una semana. ¡Ah! Literal. ¡Qué fuerte! O sea, eso es el día a día. De hecho, la intro justo he dicho eso, he dicho, cuando te va bien y empiezas a ganar dinero, te dicen, monta una LLC, vete a no sé qué Sí. sitio, vete a tal. Hay Yo mucha te diría falta que de claridad. Sí. es el sector, yo creo, de lo que hay más humo, o tal vez como con trading y tal, seguramente sería que son como las dos mecas del humo. Ya, qué guay. Sí, sí. Vale. ¿Y tú cómo empezaste? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo fue todo? Bueno, pues yo soy un caso bastante curioso. Yo era funcionaria con plaza fija maestra en Barcelona y bueno, pues tenía ya mi trabajo, yo pensaba para toda la vida, estaba bien posicionada, un trabajo que me gustaba, todo muy bien. Pero entonces, bueno, lo conocí a él y claro, yo veía otras maneras de vivir, otras maneras de hacer dinero también, ver que no tienes un techo, porque cuando eres funcionario
vale, sabes lo que cobras cada mes, siempre vas a cobrar lo mismo, te da esa falsa seguridad, pero ahí ya está. Si quieres escalar o abrir nuevas vías de negocio, pues te dicen no puedes o tienes que pagar más por crear nuevas ideas. Entonces, bueno, pues lo conocí a él en el mundo de la música, nos llevó a conocernos, Vale. porque ambos éramos baterías. ¡Hala! Sí. Vale. Y bueno, pues nos unió la música y al final pues acabamos los dos con el Sí. tema de la fiscalidad. Yo me empecé a trabajar con él editando sus vídeos de YouTube Sí. y finalmente pues dejé el funcionariado, di el salto y me uní al mundo de la fiscalidad. Que por cierto, nos lo he preguntado, ¿de dónde sois? Barcelona. Barcelona, ¿vale? Sí. Ok. ¿Y tú también, el venirte a Chipre, cómo lo viviste? A ver, yo hice un poco, vine, Sí. pero tenía un poquito de miedo, lo típico, la familia, los Ya. amigos, y volví a Barcelona. Sí. Volví, estuve allí unos meses y al final dije, Neus, no tiene ningún sentido, o sea, todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿para qué? Y volví. Entonces ya finalmente ya me instalé aquí en Chipre. Qué guay, vale, genial. Y oye, ¿cómo es un poco también el ocio en Chipre? ¿Cómo es la vida en general? A ver, la vida en general es bastante calmada. Vale. Ellos tienen este lema de siga, siga, que la vida es lenta, lenta. Sí. Nada que ver con estas grandes ciudades tipo Barcelona o Madrid. Es muy de calma, planes de playa, planes más de relax, pero también tienes mucha variedad. O sea, la isla es pequeña, pero tienes bastantes cosas por hacer, sobre todo de deporte, temas relacionados Sí. con el agua. Es genial. Vale. Vale, ¿y cuánto cuesta vivir en Chipre? Que es la pregunta un poco del millón. Diría que parecido a España, pero no en plan Barcelona-Madrid, sino Sí. lugares así no tan Valencia. masificados, sí. O sea, sur de Europa, no en plan como Sí. Berlín o París ahí muy desmadrado. Sí. O sea, diría que todavía es una cosa coherente, Ujú. pero sí que ha subido como en otros sitios, especialmente eso desde la guerra de Rusia, tal, muchos rusos, pero bien, bien, es de los lugares que también la gente le encaja. Porque a mí me decían, el Chipre es baratísimo, y digo, a ver, No yo tanto, no, no tanto. es normal. Exacto, sí. A menos. Parecido a España. Sí. Diría que algunas cosas sí, tal vez algo más barato, o sea, sí que tal vez son vivienda, pero después en coste de súper y de tal, pues diría que un 20% más caro. Sí. Sí, un poquito. Ujú. Y también el ocio aquí como es, ¿no? Porque veo así que está como todo un poco cerrado. Sí, a la época de enero, aquí justo donde estamos, es super seasonal ahí de, en plan, Benidorm. Benidorm en invierno. Es literal, pero durante el año, o sea, sí que Limassol, Arnacan y cosas son como los centros ahí, ciudad que le gusta más ciudad así de Sí. para vivir. La gente más joven yo creo que es la que Sí. va para allá, ¿no? Sí, bueno, y donde hay también empresas grandes ahí a nivel de gente que está en trabajos, pues ahí es como zona Ujú. del día a día. Vale. Ujú. ¿Y qué cosas buenas diríais que tiene Chipre, así como rollo? 3 cosas buenas para vivir en Chipre. Yo diría seguridad, o sea, 1000%, en plan, ¿Sí? o sea, ¡Qué guay! literal, o sea, en plan, te cambia el paradigma que, especialmente si vienes de Barcelona o lugares así, es como que es muy diferente a nivel de, no sé, dejar el móvil y estar tranquilo que seguir ahí. a Hostia, qué nivel de- bueno, porque de normal de eso lo dicen mucho de Dubái y tal, pero de Ujú. Chipre no lo había Sí, sí, escuchado. sí. Está parecido. O sea, la gente deja eso, el coche abierto, villas delante del mar, ahí todo abierto, o sea, es otro concepto. Y sí, diría también eso, tranquilidad, a nivel de todo relajado, que tiene el concepto siga, siga, que es como Sí. lento, Sí, lento, tienen como este paradigma. Y no sé, diría también... Fiscalidad, ¿no? Sí, fiscalidad, evidentemente, sí, o sea, es de lo mejor que hay a nivel de residencias fiscales, top 3 del mundo seguro. O sea, vale, ahora hablaremos del tema Ujú. de fiscalidad y a lo mejor qué cosas así no tan buenas dirías de Chipre. Cosas no tan buenas, bueno, a ver, es pequeño, hay 1 millón de población, entonces, bueno... Claro, eso es como quien le guste algo pequeño, genial. Y quien a lo Claro, mejor no. depende totalmente de lo que te guste, o Sí. sea, no tendrás como eso, un Dubái a nivel de movimiento. Sí. Que diría también como otra cosa negativa,
La inmediatez a la hora de, por bueno, ejemplo, procesos, sí, algo así más lento, como lento también puede ser como para... aplicado en todos los ámbitos. Si Mm. quieres, no hay Amazon, todo el tema de Te, velocidad no te lo envían, existe. pero eso con días, claro. Ah, Los vale. pedidos que no es como Barcelona, que en 2 horas pues lo tienes. Claro, claro. Vale, qué zonas para vivir y para turistear y todo? Que eso también es una Vale. buena pregunta. O sea, esto literal, esto que es, Sí. o sea, aquí es un campo de zombies, No, literal, de o sea, en personas. plan, Sí, pero ¿de mucha fiesta? sí, Uf, todo. uf, O sea, terrible. es la zona de fiesta de Chipre. Vale, esto en verano. Exacto. Sí. Ok. Ah, Y zonas, sí, a ver, diría que a nivel de españoles, o sea, como los 2 núcleos grandes, así más de emprendedores. ¿diferenciaría zonas para vivir en Chipre de fiesta o, bueno, para vivir? Sí, o sea, para vivir, eso, gente que trabaja con su negocio online y tal, los 2 núcleos grandes, eso, Lárnaca y alrededores, que eso Sí. no deja estar cerca de Lárnaca, y Pafos y alrededores, son como los 2 núcleos, a nivel de que no les hace falta como vivir eso en Limassol, como que ahí si no es porque vas a trabajar en una empresa de ahí, normalmente la gente no le encaja. Ujú. Entonces diría que son como los 2 núcleos grandes en cuanto a donde viven españoles y otros emprendedores de otros lugares. Vale, y a lo mejor si alguien viene a Chipre así más de turisteo, ¿qué zonas recomendarías? Turisteo, a ver, depende totalmente de la época, pero aquí donde estamos, eso, en Ayia es como la zona de fiesta Ibiza 2, o sea, en plan literal. Y propiamente, bueno, depende, si les gustan más cosas de turismo y tal, pues sí, en Nicosia y en Larnaca también pueden ver cositas. Qué guay, vale. ¿Y está bien comunicado Chipre en general? Ha mejorado muchísimo, ha sido o sea, de la cantidad de españoles que han ido viniendo, por suerte, o sea, han metido ya, es que creo que hay como 4 o 5 vuelos directos a Barcelona a la semana. Vale, muy y bien. tirados de precio, en plan, ha sido, porque antes siempre era con escala con Atenas y ahora, o sea, es de la noche a la mañana como ha cambiado. Qué bueno también. Sí, ¿Y sí. para dentro aquí moverse en la isla recomiendas? Es muy car-centric, entonces, o sea, sí que hay buses, pero a no ser que hagas de turismo pocos días, si quieres vivir, todo el mundo acaba Vale, comprando un coches. Sí, sí, coche, es sí. bastante imprescindible. Además, lo que he visto es que los coches generalmente son pequeñitos, que Sí. entiendo que es porque las callecillas son estrechas y lo hacen para Y moverse. si te fijas, hay una cosa que me gusta mucho de los coches de Chipre, tienen 3 colores distintos de matrícula. Ajá. Sí, Son los que son de color rojo, son los de alquiler, entonces la gente sabe En plan, que este no conduce por la izquierda, ojo con él. Ah, Luego hay los amarillos, que son los de empresa, y los blancos, que son de los locales, y así ya sabemos quién conduce bien y quién no está Aunque adaptado aún. conducen bastante mal, yo diría. Los chipriotas, sí. qué bueno. Vale, ¿y cómo es vuestro día a día en Chipre? ¿Hacéis Mm. muchos planes o o sea, alguien se muda aquí, ¿qué hace? Sí. No, pues es de las cosas que sorprendentemente, o sea, tenemos como más vida social Sí. aquí que en Barcelona por el hecho de, como con todo el grupo de amigos que hemos hecho, que están como en la misma mentalidad de emprendimiento y tal, es como que encajas pues muy bien, entonces pues Qué bueno. planes de todo tipo, que sí, de pádel, escape rooms, de hacer excursiones, o sea, bueno, y en verano pues eso, de muchos planes de que sí, que un boat, que en la playa, o sea, bastantes cosas siempre, o sea, es de las cosas que cuando marchamos un tiempo ya tenemos ganas de regresar, eso por las rutinas y planes. todo, sí, sí. Qué bueno, porque de normal, ojo, mucha gente, que estoy seguro que os lo han contado, que mucha gente cuando empieza a emprender en España, pues dice, jo, es que siento que estoy un poco solo. Pasa muchísimo, o sea, es como que eres el raro, ¿no? Y aquí es como, es que esto es... Es que somos todos los raros. Y para nosotros fue también muy... Catapultador. catapultador claro, cuando ves toda la gente que te motiva o están progresando, es como que hay unas energías ahí que se te trasladan y ayuda Sí. muchísimo. Sí. No, incluso al rodearte de personas que ves que superan ciertos límites mentales que tú tal vez no los tienes en tu cabeza, eso hace 100% que tú digas, si él lo hace, yo también. Ujú. Y es como que entre todos se crea esta energía de, venga, voy a por más. Claro, de un poco lo que para alguien es inimaginable, aquí es normal. Entre Sí. vosotros es normal. Exacto, y bueno, y ves, o sea, cosas de que te motiva a ir a... Sí. más. Sí, sí. Es lo que digo yo, a veces también digo, en Dubái es que estoy más tonto, gana millones. Mm. Algo estoy haciendo mal. Ujú. Si todos estos lo hacen, yo también tengo que poder. O sea, Sí. no lo ves tanto que dices, tengo que... No, o sea, es bueno a veces, bueno que te lo cuestiones. Sí, sí. Hostia, súper bien. Ujú. Chipre a nivel de vuelos, Ujú. ¿cómo está? O sea, Con conexiones por Sí. Europa es muy bien conectado, diría, en plan... porque está en un muy buen sitio. Está en un sitio como al final de Europa, Sí, principios de Asia.
Sí, poder estar eso en 2-3 horas en Dubái y 2-3 horas en otros lugares de Europa, o sea, bastante bien. Y a nivel también bueno es a nivel de fuso horario, o sea, para gente que tiene clientes de Europa o así es como que le va bien, Sí. que no es como estar en la otra parte del mundo, que a veces eso es un hándicap. Sí, es una hora menos, ¿no? Una hora. Una hora menos. Sí. Muy guay. Vale, ¿y ha habido algún momento en Chipre que os hayáis planteado a lo mejor decir, hostia, pues igual no es para nosotros y nos tenemos que ir o alguna mini crisis? De momento, por suerte, no. O sea, es de los Sí. lugares que yo digo que lo veo como para tiempo, porque aparte, ya entraremos en la parte fiscal, pero es como que lo de Chipre te lo garantizan 17 años una vez lo bloqueas, entonces es como una protección fiscal que te deja como Buenísimo. planificar a largo plazo. Es de las cosas que a mí me compró del todo, en plan, esa dormir tranquilo que sabes que las cosas no cambiarán. Ya, totalmente. Por ejemplo, a nivel personal, yo sí que tuve un poquito de crisis, o sea, no es tan bonito como decir, venga, me planto Chipre y ya estoy súper bien, o sea, tienes ahí problemas también de cuestionarte por qué estoy aquí, no tengo ¿Qué hago yo amigos. aquí en el culo Sí. del mundo? O sea, Al inicio, claro. al inicio no es tan sencillo, o sea, tienes que adaptarte a todo, a la manera que tienen de cocinar, el idioma. A ver, el idioma no hay ningún problema porque hablan inglés. Pero al principio yo sí que he llorado muchos días de, ¿pero qué hago aquí? Porque estoy sola, no tengo amigos. Al principio era un poco así, o sea, Sí. es muy bonito todo lo que te aporta, pero es difícil también, o sea, no es tan camino de rosas. Pero luego ya es verdad que sí que es verdad que cuando pasas ya 4 o 5 meses empiezas a ver. Tu grupillo Exacto, también. que encontrarle un quieras o no. sentido, entonces al final pues ya te sientes más en casa aquí que no en España. Sí, a mí eso me pasó al principio y creo que es algo al final de cuando te mudas en otro país. Me pasó en Dubái que al principio como que me sentía sola de decir, no es que no haya gente, pero es que no encuentro la gente afín a mí, Sí. ¿sabes? Y luego ya cuando encuentras y tal, ya dices, ahora me siento en casa. Sí, totalmente. Si yo al principio, cuando ya lleva tiempo viviendo en Dubái, el año pasado yo dije, me voy a Bali. No, esta vida yo no la aguanto ya más. Llevabas en... Y nada, vendí todo, los muebles, tal, me fui a Bali a modo, estoy harta de esta vida tan rápida, quiero algo más isleño. Y justo un poquito antes de irme empecé a encontrar a la gente que era más afín a mí y todo, y ya dije, pero me fui y ya dije, bueno, voy a volver, pero es solo Mix, ¿no? temporal, Claro. solo temporal. Y ya volví y ya me empecé a quedar ahí y ya dije, Buah, estoy aquí muy a gusto. Y es tiempo. Es muy importante, pero es importante también encontrar Sí, este grupo, o sea, a la porque eso gente. también te ancla bastante al lugar. Sí. Y ya entrando en materia de fiscalidad, que son las preguntas que seguro que muchos están esperando. Sí. Una persona empieza a ganar dinero Ujú. y ¿qué hace con su vida? Que mucha gente me dice, ¿Qué hago? ¿cómo va todo eso? Y yo no tal, y no sé, yo quiero hacerlo bien y... A ver, o sea, primero lo que diría es, primero que corroboren que su modelo de negocio funciona, porque muchas veces eso, la gente se plantea eso, tanto fiscalidad antes de empezar a hacer algo Sí. serio, diría, pero una vez ya están pues, empezando a rodar, evidentemente yo siempre recomiendo, siempre que les pueda encajar mínimamente, sal de España o del infierno fiscal en que vivas cuanto antes, porque si no es como una pelota que se va haciendo más grande y luego hay cuesta. cosas después que te lo hacen más Sí. complicado, hay como impuestos de salida en función de qué rango estás y cosas que te limitan muchísimo y más también cuanto más tiempo vas pasando a España, más nexos, que si te compras casa, que si familia, qué tal, cada vez es más como más complicado Sí. escapar de la Matrix, se diría a nivel de cómo está todo. Sí. Y entonces, claro, evidentemente valorar esos residencias fiscales, si se pueden mudar es lo mejor que pueden hacer, pero siempre analizándolo todo y no un salto al vacío que muchas veces la gente hace eso, muchos errores que después pues cuestan de corregir. Claro. Vale, ¿y en qué momento aproximadamente dirías, ¿no? Alguien que está en España, empieza a ganar dinero, que se puede plantear el irse porque va a ganar muchísimo más? ¿Cuál es ese momento? Realmente, yo siempre digo, o sea, que
si tu motivación es hacer crecer tu negocio online, desde el primer euro renta si te vas a lugares de muy bajo coste, porque ya solo el dolor de cabeza y la energía mental que no tendrás que meter en lidiar con Hacienda, ya esto te puede beneficiar. Sí. Pero tiene que ser esos lugares tipo Bulgaria, Georgia, lugares donde como el coste de vida se te va a reducir mucho, pues ahí también ganas. O sea, realmente animar a la gente a que marche cuanto antes. Pero como dije, o sea, si es en plan de que quiero ir a esos lugares un poco como coste de vida igual a España, pues en plan Chipre, Malta, cosas así que pueden ser parecidas, entonces te diría, no sé, tal vez a la que estés ya ganando 2.000 euros al mes, que ya te rentas, que te están Claro. hablando por todos lados, o sea, aunque parezca insólito, te renta desde la mínima cuantía, porque es que si no después es como que se te va haciendo la pelota grande. Ya, total. Y es que al final, jo, yo es lo que decía, yo digo, si yo pagaría, si es que me da igual, pero luego pasa lo de lo que ha pasado en Renfe, Exacto. lo de los impuestos, trenes, ¿dónde van? Sí. en los trenes y tal, y dices, tío, ¿dónde van los impuestos? Si es que no está, ¿dónde Y van? en sanidad también tenemos... En sanidad, cada vez peor. Terrible, tienes alguna operación o algo y te dan para 2 años, o te pones malo y hasta dentro de un mes nada, o sea... Totalmente, conozco amigos médicos que es que le están haciendo guardias perpetuas, pero súper devastadoras, que dices, pero es que, o sea, si es que está todo mal. Sí, no, yo tengo un ejemplo muy personal, que es mi hermana murió con 26 años Dios. por falta de diagnóstico a tiempo. O sea, esto para mí, o sea, yo tengo ahí una espina muy clavada, porque si le hubieran podido hacer la prueba no con tanto tiempo de espera, pues seguramente le hubiesen podido detectar el cáncer antes. Pero como te lo dan para dentro de medio año la revisión, pues mira, pasan estas cosas que tú dices, el sistema no funciona. O sea, yo estoy pagando Muchísimo. mucho dinero, ¿para qué? Para que se muera la gente por el camino, pero claro, esto no sale por las noticias, Ya, ya, ya. ¿sabes? Es terrible. Totalmente. Sí, sí. ¿Sabes? Yo estuve un año viviendo en Georgia. Ostras, ¿qué te pareció? Sí. Qué bien. Sí, porque nada, yo cuando empecé a ganar dinero, me hice autónoma. Y a los 2 meses es que yo no me veía en España, ¿sabes? O sea, era algo que yo ya sabía y había viajado antes y tal. Y pues bueno, Georgia al final por lo del 1%. Exacto. Es un país barato. Bueno, ahora con ha subido también con lo de Rusia. Sí. Ahora ha subido con lo de Rusia, ahora no es tan barato, pero bueno. Y nada, me pareció un buen sitio para hacer un poco puente a luego irme más a Asia y demás. Sí, Y bien, pero mucho frío. claro. Mucho frío, fue la época así más de invierno. Ah, claro, ese. Y no sé, mucho frío, nieve. Muy, claro, al final vienes de España, que es un país más de sol, de... Sí, es un choque ya bueno, cultural, seguramente, ¿no? También de... Claro, sí. claro, hablan muy, no sé, muy ruso, muy georgiano, muy pocos hablan inglés, solo los más jóvenes. Entonces es un sitio que te cuesta... Yo no me veía ahí a largo plazo y entonces yo dije, si no me veo ahí a largo plazo, ¿para qué me tengo que quedar? Y ya luego el siguiente año fue cuando miré más Dubái y yo dije, bueno, voy a ver esto. Pero sí, fui a Georgia y hice exactamente lo que dices, de a partir de los 2000, Vale. más o menos, o un poquito Bueno, menos. Es súper subjetivo, hay gente que tiene como más tolerancia al dolor de lo que está dispuesto a pagar en impuestos, pero yo es que animo a todo el mundo a marchar desde el primer euro, primero a lugares baratos y construir. Sí, sí. Y al final decía, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que vuelva, pues ya está, vuelvo y no pasa nada. Por supuesto, pero la gente tiene miedo. Esto que estás diciendo, Sí. a mucha gente le cuesta. Ya. Decir, venga, pues doy el paso, porque como estás tan bien cuidadito en casita, Sí. tengo médico, tengo educación gratis, o sea, todo esto es lo que la gente piensa, pero no dan este pasito que cuesta tanto. Y ojo con lo del médico, porque yo en Georgia, ya te digo, pagaba el seguro este de salud lo top de lo top de lo top. Vale. Y nada, me puse una vez mala, pero ya te digo, un resfriado. Y fui, me hicieron análisis de sangre, pruebas, no sé qué, no sé cuántos. Me metieron. Sí, y no pagué nada. Y yo dije, joder, muchísimo más eficiente. Sí. ¿Qué sitio es el mejor? Que esto te da para hablar, porque no hay un sitio si alguien se quiere ir. Y oye, hay opciones también, que esto hay mucha falta de claridad, hay opciones de poderse quedar en España y no pagar impuestos. Hay opciones de optimizar mucho, pero evidentemente no es para todo el mundo y le tiene que encajar a la persona. O sea, es de las cosas que hacemos constante. Diría que es como un 30 y pico % de nuestro volumen. Es gente que se queda y quiere optimizar,
Primero hay toda una partida local dentro de qué optimizas como dentro de España con sociedades, que esto también yo diría que el 90% de gente aún pagar muchísimo de estar en un infierno fiscal es que aparte está mal asesorada y le sobrepaga impuestos, esto es súper típico. Y después ya cuando puedes jugar piezas de estructuras internacionales, pues siempre empleando real gente fuera. O sea, no estructuras fantasmas, sino haciendo empresa con motivo económico fuera y entonces ahí puede optimizar parte desde España. Pero evidentemente tienes que estar ahí sí con volúmenes grandes. Yo te diría mínimo unos 150.000 al año de beneficio para empezar a plantear optimizaciones así tochas dentro de España. Claro, porque esto que hace gente de hacerse una LLC y Es vivir en España diría y abrir una cuenta en Wise. el emblema del humo. Claro, o sea, propiamente, o sea, tengo infinitas de vídeos en cuanto a esto, pero es que se hace mucho daño a la gente con todo esto, porque es que, o sea, nos viene un constante de gente eso, engañada y con las ideas muy distorsionadas de la realidad. Sí. En plan, que sí, te puedes caer la LLC, pues que es IRPF puro. Entonces, el problema, o sea, si alguien dice, yo sé que es ilegal y lo quiero hacer, allá tú, pues que el problema es que hay muchísima gente, muchísimos asesores, entre Sí. comillas, que ganan su dinero engañando a la gente y entonces, claro, o sea, el problema es que la gente se piensa que lo está haciendo bien, pues Claro. está poniendo en líos muy grandes. O sea, en España evasión puedes llegar a prisión. Sí. O sea, por eso siempre digo, mucho Cuidado. ojo lo que haces. No, sí, sí, es que a mí me lo han dicho mucho de, no, yo tengo una LLC tal, y yo pienso, ¿y vives en España? Y yo, No, "Pero no. si no es legal, ¿qué estás Exacto. haciendo? Y no Exacto. lo sabe la persona. Pero es un constante. Y, o sea, diría LLC, después Estonia, diría que son como los dos epicentros del humo. Ostras, lo de Estonia también, Los dos epicentros del humo. porque también lo mismo, tener una sociedad en Estonia y vivir en España. Claro, es lo que te decía de si se hace sociedades fuera, se necesitas motivo económico y como no hagan sustancia real que nadie hace, porque tampoco la quieres crear en Estonia, pero entonces tributas ahí, pues es una empresa fantasma y realmente estás evadiendo. Claro, que no Mm. tiene sentido. Ujú. Vale, ¿y cuál es el mejor sitio si alguien se quiere ir? Esa es la pregunta. Es sí, la pregunta del millón, pero yo siempre digo, en plan, primero viaja unos días al país, primero que te encaje, porque es que hay la de gente que va a lugares sin planteárselo y después tiene que recambiar y... Lo hice con Georgia. Yo Bueno, fui ya con el es contrato de piso firmado y me planteé en Es Georgia y dije, típico, pero "Hola". siempre es mejor si pueden intentar eso, experimentar unos días y ir viendo lo que más les encaja, porque es que no tiene nada que ver eso, Tailandia, que con ir a Dubái, que a Panamá, o sea, cambia mucho a nivel de lo que quiere cada uno y Sí. qué zona del mundo quiere tener cerca en cuanto a O sea, como que viajes. no todos son impuestos, ¿no? Que Claro, hay primero una- valores si a nivel de vida personal te encaja y después mires si te compensa fiscalmente y hacer la balanza personal. Claro. Mm. Sí, totalmente, porque al final también, si no, pues yo, por ejemplo, en Georgia, que fui, me planté ahí, no la había visto nunca, y dije, uff, y me fui luego al año, pero por ejemplo en Dubái no hice eso, en Dubái estuve 3 meses. En Dubái estuve 3 meses al principio y dije, voy a ver 3 meses, a ver cómo me siento, Mm. tal, y si es que sí, venga, vuelvo el siguiente año y ya me establezco aquí como con más cabeza. Mm. Y creo que esa es la mejor forma de Sí. hacerlo. 100%. O sea, yo siempre cuando hablo con los clientes siempre les digo, ¿lo tienes claro? ¿Lo has visitado? ¿Te Sí, gusta? muchos de Dubái que les digo, ¿sabes que hay unos meses ahí que el calor, o sea, que algunos que se quieren mudar ahí en julio y digo, pues buena suerte. O sea, sí, sí, sí. Sí, totalmente. ¿Y qué Mm. destacarías a lo mejor de cada uno? Y luego a lo mejor cuáles serían tus top 3 favoritos o los que ves que más se mudan. A ver, donde más se mudan, Chipre sin duda en cuanto a nuestro volumen de clientes sería 60 y pico, es muy grande, Sí. pero muy, o sea, ha sido exponencial y más ahora que se complican opciones, lo de Andorra que está ahora muy Sí. limitado, ha sido también mucho gente que se planteaba Andorra, pues plantea otras opciones, antes pues sí que Andorra seguía tirando, pues desde agosto estaban plazas cerradas, entonces bueno, ha sido un Guau. lugar que ha caído bastante. Dubái sigue teniendo su tiro, aunque ha empeorado bastante desde 2023 pusieron el 9%, o sea, Ah, lo de ya. antes sí que era bastante locura, antes digamos que todo el mundo era como el emblema, entonces lo complicaron. Y bueno, después lugares de Latinoamérica, Paraguay sigue habiendo opción, pero mucho humo también se vende ahí, porque les venden de estate un día y ya está, y no es Ah, a así. mí me Ahí te- recomendaron... diría que es el otro epicentro de humo. Pero bueno, si a alguien le gusta realmente vivir ahí, sí que es interesante. El problema es que no mucha gente quiere ir a vivir ahí. Ya, ya.
Y República Dominicana también lo he escuchado También mucho. hay humo, hemos hecho algunos ETADs. Lo que pasa es que si quieres hacerlo sobre la ley, únicamente son los primeros años que tienes como exención fiscal. Lo que pasa es que ahí, como en muchos otros sitios, la gente evade, no declara, pero realmente a largo plazo no es tan bonito. Ya, vale. ¿Y qué top 3 sitios dirías tú? Top 1, sin duda, que yo siempre lo he visto como la meca, pero te tiene que gustar, no fue nuestro caso, es Panamá. Es como el emblema, diría, de residencia fiscal, sin Sí, duda, la wow. que le veo más recorrido, sin duda. Y después, claro, es lo que te encaja en cada uno. Después, pues sí, hay muchos otros por debajo. O sea, ya es en Europa Chipre y Malta, después pues Hmm. Dubái, sudeste asiático te diría Tailandia y sí, te ¿Y diría... Bali? Porque hay El muchos nómadas Indonesia digitales. a nivel fiscal es terrible. Como, Es terrible. O sea, como base fiscal es terrible. Lo que pasa es que también todo el mundo evade si fiscaliza ahí, porque propiamente tienes tributación mundial a los 20 y picos. La exención fiscal es únicamente en algunas profesiones, únicamente en plan científico, que nadie aplica sí. ahí. O sea, A mí, o sea, yo he visto muchos nómadas digitales Ujú. en Bali que se abren una LLC en Claro, Estados Unidos pero y es están en evasión. Bali y lo No que son dicen... conscientes. Evasión y no el son problema conscientes. es que no permite cortar correctamente con Hacienda Española porque para cortar necesitas demostrar tu nueva base fiscal. Entonces mucha gente se piensa que está ahí, pero es para España, sigue siendo residente fiscal en España y no así de casos de gente que ha tenido que regularizar yendo directamente ahí. Ostras, vale. Sí. Y oye, o sea, yo he visto y me han dicho mucho el tema de que, pues imagínate que hay alguien que se va de España, ¿no? Mm. Y a lo mejor pues no lo ha hecho bien y llega un día una carta. Ujú. Em, ¿Hasta cuándo tiene Hacienda para poderte enviar una carta? Es de las cosas que cambiaron, porque antes sí que el tema de prescripción era eso, los 4 años fiscales, pero propiamente ya hace poco tiempo que dijeron que si hay algo como de gravedad que sigue afectando al año fiscal en curso, pueden tirar tanto atrás como lo vean necesario y han creado una inseguridad jurídica brutal. Por ejemplo, alguien que compró Bitcoin hace tiempo, pero todavía no lo ha vendido y sigue teniendo como efectos a día actual. Pues ¡Guau! todos esos años intermedios le podrían reventar. ¡Guau! Eso es una inseguridad grandiosa. ¡Qué locura! Mm. Hostia. Sí, 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 sí. No, no. Porque conozco a gente que es como a los 4 años ha celebrado ahí a modo fiesta de... Eso era antes y está, ya te digo, muchísimo más agresivo. Ostras. Mm. Y una pregunta, el tema de cuentas de banco. ¿Cuentas de banco de estas así bueno, en Europa, el Wise, que hay gente que Todo dice, bueno, reporta, todo, absolutamente todo reporta. O sea, mucha gente no entiende que en España eso tienes tributación mundial, entonces da igual si te creas el banco en Estados Unidos o en Vanuatu, que realmente te tributa la renta mundial y hay reportings. Entonces, es lo que digo, cada vez más y con la IA y todo tienen más trazabilidad de datos y, o sea, como jugar a evasión con lugares agresivos, lo veo no. hacer trampa al solitario y vas a acabar mal. Claro, o sea que al final la forma real y bien de hacerlo es si no quieres pagar, te vas. Para gente que empieza, sin ninguna duda. Y al final, ¿cuánto tiempo hace falta para ser residente fiscal en España? En España son los 183 3 días, días. pero no es un solo test de días, que es lo que mucha gente no es consciente. Mm. Que el problema es que, así de casos, gente marcha de España con propiedades o con el hijo, y entonces uno de los test que lanza residencia, y entonces el problema es que gente se piensa, bueno, estoy medio año fuera o estoy en Dubái. Por ejemplo, Dubái no te protege si no tienes el pasaporte de Dubái. O sea, hay muchas cosas en fiscalidad internacional que la gente no es consciente Sí. y es de las cosas que necesitas saber cuando eliges el país donde ir, porque cada caso es único, cada uno tiene unos nexos y cada uno pues necesita saber si se tiene que proteger o no. Es, por ejemplo, una de las cosas que Chipre, por tratado, si te sobrescribiría aún tener hijos. Claro, por eso para cada caso pues puede tener unas residencias u otras. Ya, claro, sí, gente que a lo mejor se va y está casado, ¿no? Lo que le pasó a la Nexos. Shakira. Era Bueno, algo así. ya creo que fue por días, pero sí hay Vale. mucha gente que su caso es más atado a España y se tiene que mirar como todo más quirúrgico, que no haya ningún riesgo. Ya, por eso al final a mí también cuando me preguntan mucho yo digo, tío, no, yo sé lo que es mi vida, pero la tuya no, entonces depende muchísimo y por eso hay que, joder, verlo con una persona que realmente entienda, porque cada caso es... muy La puedes buena liar, respuesta la puedes esta. liar muchísimo. O sea, y Hacienda va a muerte, porque cuando mucha gente no lo sabe, pero cuando marchas de España tienes Sí. que notificar a Hacienda tu nueva residencia, y entonces es cuando muchas veces se activan inspecciones y te miran de arriba abajo, y es Claro. cuando tienes que tenerlo todo bien y asegurar que podrás responderle bien lo que te vayan a pedir.
Claro, qué bueno. Vale, ¿y alguien que se quiere marchar de España relaciona esto? ¿Qué es lo que debería de hacer bien o para que todo sea correcto? Vale, a ver, yo primero lo que te diría es, sin ninguna duda, o sea, auditar todos los nexos que tienen localmente. Eso es lo que decía a nivel de propiedades, a nivel de familia, a nivel de cuánto tiempo se plantea pasar en España, porque no es solo los 183 días, porque como pases mucho tiempo en España, pero estés operando con tu empresa online, si te miraran te podrían intentar atraer también parte del pastel hacia casa. O sea, hay Claro. varias cosas que se tienen Sí, que revisar, pero contando que esto no es el caso, quieres ser nómada, no pasar tiempo en España, sí. pues entonces sobre todo ir a un lugar que puedas conseguir certificar residencia fiscal, en el caso que Hacienda te lo pida, que es bastante típico, y entonces pues notificar de este cambio. Vale, y otra pregunta muy buena. Si te quieres ir fuera, o bueno, vives ya fuera, ya llevas tiempo, etcétera, pero la mayoría de tus ingresos son de España, ¿qué se hace ahí? Nos pasa mucho, o sea, de gente, por ejemplo, con negocios locales, o que quiere en su negocio pues, poner empleados, pero al marcharse poder llevar los beneficios fuera. Sí, Pues ahí es donde tienes que revisar todas estas cosas que te comento, porque necesitas una residencia que puedas tener lo que se llama protección de convenio. vale. Y esta protección de convenio lo que te permite es, aunque Hacienda te puede considerar residente fiscal por interés económico, que te gane el otro país por otros nexos vitales. Entonces, por ejemplo, es el caso donde destaca Chipre o Malta versus, por ejemplo, Dubái o Paraguay, que no tendrían esta protección. Vale. Y luego también gente que tiene negocios online y gana dinero desde diferentes sitios y a lo mejor vive en un X sitio donde tiene que pagar. Claro, si tiene un negocio online, ahí es donde tiene más piezas del puzzle a poder jugar a su favor, Sí. y es donde hay la magia, diría, en esta profesión de la optimización fiscal. Sí, Porque, por ejemplo, mucha gente viene aquí a Chipre, por ejemplo, y solo piensa que puede operar con la empresa de Chipre, pero la clave es donde puedes encajar distinta estructuración para poder llegar a casi al cero. O sea, cuando Claro. es todo remoto, digamos que es donde tienes más freestyle posible. vale. Vale, ya entrando en materia, en tema de Chipre, porque tú consideras que es uno de los mejores sitios para nómadas digitales. Pues sí, te explico. Chipre tiene lo que se llama el programa Non-Dom, que es para la gente que no ha nacido aquí o no tiene antepasados de aquí Chipre. Sí. Y entonces, propiamente, pues tienen una exención fiscal durante 17 años, que es de lo más largo que existe en el mundo. Wow. Entonces, claro, te da una protección de dormir tranquilo, de que no vayan cambiando las cosas. Y propiamente pues te permite tributar únicamente un 2,65% Sí. hasta 180.000 euros y por arriba cero. Entonces puedes estar ganando millones y limitar tu impuesto a 4.700 euros al año. Qué O sea, dentro de la Unión Europea esto es insólito. Y claro, entonces lo bueno es esto, que puedes compaginar de ultra baja tributación con protección fiscal ante Hacienda si tienes esos riesgos de que te pueda traer, y aparte mucha facilidad bancaria en Sí. cuanto al mantener residencia en Europa. Puedes tener, eso como eres whitelist de cara a bancos de todo el mundo. Que si alguien vive en Panamá, los bancos no lo quieren ni tocar con un palo en muchos sitios. Entonces tienes como un poco Qué como bueno. lo mejor de los dos mundos, te diría. Qué bueno. ¿Y cuántos días hace falta residir? 60 días, que es una de las cosas que también mucha gente le atrae. 2 días al año. 2 meses al año y no hace Ay, 2 falta meses, 2 que, meses. que no sea de golpe. Son unos días por aquí, unos días por allá. O sea, todo el mundo los 2 meses le encaja. La Qué otra bueno. cosa es no superar medio año en ningún otro país. Pero 2 meses España, 5 Portugal, 5 España, Francia, o sea, pueden partirlo. Es perfecto para nómadas digitales Sí. que viajan. Encaja, sí. Claro. Y, tienes que tener algún alquiler o algo así. Tienes que tener la dirección todo el año, pero bueno, hay mucha gente lo que hace, que hemos visto de clientes, o sea, entre varios cogen uno, o habitaciones Claro. perdidos en el mundo, o sea, tienes como tenerlo Tienes muchas opciones. para hacerlo muy económico. Y Claro. sobre todo en temporada baja, porque Sí. claro, ahora que está todo esto paradísimo, Sí. tienes alquileres Ya baratísimos bloqueas. Sí. y ya bloqueas para todo el año y ya lo tienes. Claro, si se te ocurre venir en verano, julio o pues, agosto, es entonces otro es otro mundo. Claro, buenísimo. mundo. Y podríamos hablar a lo mejor de otros sitios, tipo, Sí, sí. ¿cómo ves, por ejemplo, vale, ¿cómo ves otros países tipo Georgia? Es un lugar que fiscalmente puede ser interesante, el 1% hasta cierto rango, pero la cosa es eso, que la gente que le guste a vivir, sí que he visto a alguien puntual que ha ido, pero no es de los lugares que se quedan. Y te diría Ya. que en Dubái, no te exagero, ¿eh? O sea, habremos traído 60 y pico personas, Sí. te juro, 97% no ha durado 3 años. Em, O sea, te hablo de muchos casos, ¿eh? O sea,
Es como entre 2 y 3 es el máximo que se van. Esto es verdad, yo hablo con gente y casi todo el mundo acaba de llegar. El ratio es. Acaba de llegar. No es un lugar, diría, de estada. No veo a gente a largo plazo en Dubái, eso es verdad. Y aquí estamos viendo esos españoles, o sea, que están teniendo los hijos, alguno ya va por el segundo, o sea, en plan como familia relocando. Veo como un lugar de que sí que la gente hace raíces, que son pocos, o sea, veo que hay poco lugar fiscal y que pueda llegar a encajarse a largo plazo. Por eso es de los que Chipre nos encajó, pero bueno, evidentemente hay otros. Y así que hay gente en LATAM que ha establecido, pero diría más puntual. Vale, y oye, Malta, que también creo que es bastante... Es interesante, pero te diría que por cada uno de Malta acaba viniendo 10 a Chipre porque es más grande. Pero sí que fiscalmente diría que está muy a la par, o sea, hasta por cripto ahora es hasta mejor Malta. Sí. Pero realmente también te diría que la gente, o sea, han venido gente de Malta a Chipre porque estaba quemado de estar en un lugar tan pequeño y propiamente tienes que estar más meses, o sea, te diría cerca del medio año para poder estar protegido en Malta, entonces tiene sus downsides. Vale. Y a nivel, en Andorra o Portugal también, Portugal. Portugal es el otro meca de humo grande, te diría. Sí. O sea, hay mucha gente que se ha hecho de oro vendiendo humo en eso. Sí. Y propiamente, o sea, infinidad de vídeos que tengo explicando por 5 razones. No es en plan que dices, porque hay gente que piensa, bueno, es gris. No, es negro lo de Portugal más LLC por 5 lados diferentes que le pueden destrozar. O sea, hay normativa fiscal anti-elusión más agresiva que en España, que es difícil de conseguir esto. ¡Ostras! Entonces ahí hay muchísima gente que se está poniendo en riesgo grande porque el problema es que no es que si esté mal, bueno, voy a pagar algo. Si piensan en plan porque en HR el 20% de IRPF, no. El problema es que si te recalifica el LLC como empresa local, que es lo que pasa si están sentados ahí todo el año, esa empresa se convierte como empresa portuguesa, entonces no les aplican en HR como si hubieran repartido dividendos y terminarían en un 50 y pico de lo que han sacado que se pensaban al cero. O sea, pueden quedar peor que España. Wow, porque ahora yo sé que cerraron el NHR. Sí, lo renombraron y es como todavía menos gente califica, pero sí, sigue habiendo gente que le sigue vendiendo la moto a quien quiere ser engañado. Ya. Vale, ¿y qué ha pasado también con Andorra? Muy popular. Sí, o sea, Andorra antes tenía pues más gente que iba hacia ahí. O sea, ya en los últimos meses iban limitando y en verano pues pararon plazas a nivel de durante bastante tiempo. Sí. Ahora han ampliado todavía como las condiciones para poder entrar. Esos 50.000 euros de depósito antes eran reembolsables si te marchabas y ahora ya es fondo perdido. O sea que ¿Es fondo perdido? Sí, que ya lo ves como un impuesto de entrada. Entonces, no lo sabía. Sí, justo hace una semana que lo han anunciado. Entonces, claro, mucha gente que estaba ya a la waiting list pues se está planteando otros sitios porque todavía peor. Wow. Y sí, o sea, es de las cosas que yo siempre digo también que mientras existan oportunidades fiscales, bloquéalo, porque, por ejemplo, esto de Chipre de 17 años es para la gente que lo garantiza, pero una vez te lo quitan, puedes ya no aplicarlo así vienes y ya no existe. Claro. Entonces, por eso, conseguir permiso de residencia y tal, a veces gente que lo va todo retrasando, yo diría acciona cuanto antes mientras haya opciones. Vale. Y luego también países de Latinoamérica, ¿cómo lo ves? Porque a mí en Paraguay me comentaron que, bueno, además, si quieres ahora lo cuentas tú, que lo sabrás mejor que yo, pero que a los 2 años podías pedir el pasaporte. Eso es lo que puede ser el permiso de residencia indefinido. Vale. Ahí hay mucha gente también que siempre nos pasa también en República Dominicana y otros lugares que les venden la moto, gente que no entiende bien los conceptos y propiamente, o sea, el pasaporte en Paraguay puedes llegar a conseguir con años, pero estando ahí la mayor parte del año y propiamente no quieren que tengas otras nacionalidades, entonces hay siempre la letra pequeña que tienes que mirar. Entonces, el tema de la tributación por nacionalidad sí que es una cosa que gente tiene miedo, porque en Francia estuvo a punto en Navidad de aprobarse por un voto que... Eso me dijeron. Y está al caer. O sea, yo digo que en España en 2-3 años va a caer y es otro de los motivos de estar en residencias que te puede proteger, porque Andorra, Dubái, Panamá, todos estos sitios, si lo hicieran, si no renuncias a tu pasaporte, te harían tributar en España. Ostras. Es que eso es algo también que me dijeron que esto le quedan días a tener que tributar por pasaporte. Exacto. Entonces, de esto también de aprovechar para ir haciendo... claro. Es interesante, es de las cosas que hacemos, lo único que, ya digo, en muchos lugares de Latinoamérica también se vende mucho humo en el tema del pasaporte fácil. Si un día en Paraguay, o sea, tienes que estar ahí la mayor parte del año y después a merced del funcionario que te Vale, me dijeron también esto un día.
día al año. Sí, sí. O sea, al principio ir Mucho. 2 o 3 meses para establecer todo y luego ya simplemente un día al año. O sea, la cosa es, o sea, si quieres ser nómada puro y no tienes ningún riesgo con los que te decía de Hacienda, pero como país de corte no te sirve porque Hacienda quiere ver un nuevo nexo respecto a España. Claro, claro, vale. Y bueno, República Dominicana. ¿cómo Sí, es? o sea, Sí. tiene una exención Sí. fiscal los primeros años, pero a la que pasan, creo que eran de cabeza 3, o sea, 3 o 5, Sí. se te empeoran las condiciones como si fuera residente de ahí de toda la vida, entonces tampoco como no deja Ya. planificar a largo plazo. Mucha gente hace inversión inmobiliaria, también Sí. hay Ah. mucha gente que se les vende humo como desde España, inversión inmobiliaria fuera, no hace falta declarar nada y lo mismo, o sea, en España declaras todo. Claro. Y también Panamá habías mencionado Sí, antes. yo te diría que es de las mejores a nivel de emblema de paraíso fiscal puro. Estuvimos planteando, de hecho, ir Pero nosotros sí, también era allí de las- antes antes de aquí. Chipre. Pero propiamente lo que digo, o sea, hago la balanza de todo y digo, prefiero este 265 limitado y las otras grandes cosas que me ofrece estar a 3 horas de Barcelona, Barcelona. que estar en Panamá. Entonces, Claro. Mm. Y oye, y una cosa, todos esos paraísos fiscales, que si islas, que si eso, ¿hay alguien que se pueda coger y mudar ahí? hay lugares a nivel ceros puros, o sea, por ejemplo, Bahamas salió de la lista negra de España porque España tiene una lista de paraísos fiscales que como vayas ahí, tienes un castigo de tributar 5 años en España aunque te hayas marchado. Y esto es muy importante ir revisándolo porque hay gente que no, Que no lo sabe. que no lo sabe. No Vale. lo sabe. Y lo mismo de esto, lo del impuesto de salida, que mucha gente no lo sabe. El tax. El exit tax, Ese. que si se va fuera de la Unión Europea, le toca pagar o no. O sea, tú, por ejemplo, tienes eso, acciones de app, o sea, te hacen Sí. como venderlo aunque no lo vendas, o acciones Claro. de tu empresa. Entonces, es como un impuesto de castigo para intentar que la gente no marche. Entonces, de las cosas que mucha gente marcha y no sabe los riesgos que asume si no lo revisa. Vale. A ver, vale. ¿Y alguien, o sea, para lo del exit tax, cuánto tienes que estar ganando? Si es una empresa que tienes las acciones mayoritarias, en plan tu SL, Sí. es 1 millón el rango, pero yo diría mucho ojo, porque en Alemania y otros sitios como que va desde el primer euro, entonces Hacienda en cualquier momento te puede bajar el rango y te deja en bragas. Entonces Claro. no confíes en que las condiciones estas van a durar. Claro, 1 millón al año. O sea, la evaluación de tu empresa. Ah, no lo ok, que has ok, vale. acumulado ahí dentro. Vale, vale, la evaluación. Sí. Ok. Vale, pues si quieres, vamos a continuar hablando de esto. Sí. Vamos a algún café Perfecto. y que creo que ahí podemos hacer más preguntas. Al detalle. Muy bien. Vale, hablábamos un poco de las consecuencias de no llegar a hacer las cosas bien. Importante. Esto yo creo que mucha gente no lo sabe. Y creo que es importante porque yo conozco a mucha gente de, no, pero yo tengo esto, tengo lo otro, tengo He escuchado a mi amigo que no le hace esto, no le pasa el nada. primo. Ujú. Claro, entonces no sé, o también gente que dice, no, pero bueno, tú si vives en Dubái y eso, Dubái y España no se hablan entre ellos. Cuéntanos un poco. Es de las cosas que mucha gente se piensa, pero tienen que entender que España tiene tratados de intercambio de información con la mayoría de países donde quisieras meter dinero, por ejemplo Dubái. Entonces entiende que he visto en mis ojos de gente que ha marchado, justamente por ejemplo en el caso de Dubái, no sabía que tenía carta de Hacienda que no le estaba llegando y un día pues le retenieron de un broker de fuera dinero por deuda que tenía con España que no era consciente. Guau. Entonces se pensaba eso, una idea distorsionada que estoy viendo ahí que me encuentren y Sí. pues sí que lo encontraron. Vale, de lo menos heavy a lo más heavy, ¿qué consecuencias puede tener si haces las cosas mal? Es decir, ¿cuál es el proceso a lo mejor que sigue España cuando... Claro, o sea, yo diría que Hacienda primero, o sea, intenta siempre como ir a la que vea algo mal, como a, cuando hay inspecciones y tal, a intentar tirar a su lado y te intentará como negociar hacia su... Vale. Sí, llevar para casa e intentar pues que pagues de más. Entonces tú, bueno, pues si quieres, dispútalo en juicio 5 años y ya mucha gente pues para no tener problemas ya ha querido pues pagar y Claro. darse de problema. Entonces digamos que juegan mucho en esto, en el miedo y en intentar pues sí.
ponerte que yo creo que realmente deberías haber pagado esto y entonces eso aceptas o vamos más adelante a juicio y tal. Vale, ¿y qué pasa si tú ignoras eso? Si tú dices, bueno, yo Va como más. estoy por ahí Claro, y yo ya no vivo en España, es me el da problema, igual. o sea, puede ir a más si hay deudas no pagadas, es lo que pasa, o sea, este era de otro asesor porque me pasó el caso y lo vi y me explotó la cabeza, de gente eso que le llegan a requisar dinero de esas otras cuentas, de todo lo que tenga su nombre y no quieres estar en esa situación, o sea, tú lo que Ya. quieres es, sin marchas y tal, es vivir tranquilo, ¿no? O sea, independientemente de si tú vives en Dubái, tú vives en, no sé, en Bali... Lo si último tú que quieres es vives- tener problemas con Hacienda y una deuda ahí que va creciendo porque el interés Va es diario creciendo. y en función de las cantidades, o sea, en España y en muchos otros países llega a prisión, que no es una Guau. cosa que quieres estar ahí teniendo riesgo. Ostras, vale. Y luego también el tema de pasaporte, ¿no? Porque comentabais aquí que en Chipre, por ejemplo, tú para, Sí. bueno, para conseguir el pasaporte, que bueno, lo de la tributación post-pasaporte... Es algo que está al orden del día, o sea, ya hay países que existe, o sea, América es el más famoso, pero hasta dentro de la Unión Europea, Hungría lo aplica en cierto modo y hay algunos otros pequeños por el mundo, pero en Francia estuvo al caer, o sea, en diciembre pasado en votación por un voto no entró y ya es el segundo intento, o sea, le queda meses o pocos años para que entre y si Francia lo hace, España es Claro. el siguiente. ¿Y qué países verías tú a lo mejor más sencillos? Porque yo, por ejemplo, aquí en Chipre, lo que me habéis dicho, lo veo bastante sencillo. Hay opción de pasaporte, lo único que obligan a tener un mínimo nivel de griego y bueno, por eso pues hay varios españoles que están aprendiendo también pues para conseguirlo, o sea, con 3 años puedes llegar a tenerlo. O sea, 3 años residiendo aquí y 1 a 1. Sí, bajo nivel, no me acuerdo si era uno, pero sí. Y no te obligan a el renunciar. No, pero eso realmente eso pasa con algunos específicos, algunos de Latinoamérica sí que Sí. quieren como que Renuncies. renuncies, pero aquí puedes tener los dos, lo que pasa es que para los chicos sí que obligan como algún tiempo el tema del servicio militar, que se puede como cambiar por otras cosas, pero digamos que para chicos no tan bonito, pero para chicas es perfecto. Vale, ¿y algún país así también que más lo ponga fácil? A ver, Latinoamérica es donde hay opciones, pero no tan bonito como lo que se vende. Por ejemplo, en Paraguay, que la gente que le vende la residencia de un día, para tema de pasaporte, son varios años y viviendo realmente ahí. O sea, y es de los lugares que sí que quieren que renuncies a otro. Entonces, poca gente de saque querrá renunciar al español. Porque, por ejemplo, el de Chipre, el ser europeo, está casi al mismo nivel que Claro. español. Pero la cosa es no solo qué pasaporte consigo, sino qué pasaporte consigo que me vería capaz de renunciar al español. Que eso tiene que ser uno tocho. Ya. ¿Qué pasaría si pusieran la tributación por nacionalidad? Que como decíamos es algo probable, entonces como no tengas backups, depende de dónde estés residiendo, poder estar vendido. O sea, por ejemplo, si hacen algo tipo Hungría, si vives en otro país donde hay convenio, por ejemplo, de Unión Europea, se bloquearía. Pero si vives en Andorra o en Panamá, o sea, depende de cómo acabe siendo escrito, mucha gente lo van a destrozar. Entonces, es importante también pensar la residencia en plan de si puede darte camino a pasaporte o si lo hacen la tributación por nacionalidad, que te pueda proteger. Por ejemplo, eso en Chipre o en Malta o en otros lugares, que tengas protección de convenio, aunque lo hicieran, de momento estarías protegido. ¡Qué locura! Dubái no. Dubái no, es el problema. Sí, sí. Dios, me estáis convenciendo, padre. No, esperemos que no lo hagan, pero yo digo máximo, maximísimo en 5 años. O sea, si tuviera que hacer una apuesta, está. Sí, no, yo creo que también. Y eso sí se establece, es decir, desde que se establece... claro, o sea, imagínate que se establece, no sé, el 1 de enero del Como 2030. mucho te avisarán tal vez meses, eso, tal vez en noviembre te dicen a partir del 1 de enero ya aplica del año siguiente. O sea, puede Entonces, ser- ese año ya tendría, estás jodido. tengo yo que... Bueno, tal vez en meses, o sea, te pueden avisar en noviembre que a partir del enero siguiente, ese año fiscal, ya es eso. Y a partir de ahí a lo mejor te podrías irte a otro país, aunque tú pagaras en España, y a los 3 meses de residir ya poder aplicar a un pasaporte. Sí, lo único Aunque que te el problema es que chuparías los 3 pasaporte, meses. el problema es eso, que no solo es qué pasaporte consigo, que hay algunos que es por inversión, en plan del Caribe y tal, en plan Sí. $250.000, pero es, ¿renunciarías al pasaporte español por ese? Ahí es la gran pregunta, porque, por ejemplo, en Hungría sí que lo bloqueas si tienes otro, pero en Estados Unidos tú puedes tener 20 pasaportes que como tengas el americano, sigues pagando en Estados Unidos. Entonces, depende cómo lo redacten, si es modo ultra agresivo o agresivo, también se tendrá que ver. Vale, y si nos puedes contar a lo mejor, así para una versión más realista, de gente que se ha ido a vivir a otro país por tema de impuestos y, pues bueno, se ha quedado viviendo, le han pasado cosas, o gente que a lo mejor ha dicho, oye, no, esto no es para mí y ya ha vuelto a España.
hay algunos regresos ya, o sea, al llevar también ya bastantes años con esto, pues Sí. veo a veces eso, cómo va quedándose la gente, en qué sitios se quedan, en qué sitios pivotan, y hay algunos que regresan. Siempre que alguien me dice, Jordi, me planteo volver, siempre les animo a esperar 5 años, porque en España hay el tema de la ley Beckham, que mucha gente no lo sabe, que puedes volver y después tener 6 años de tributación de no residente, podríamos decir. Qué O sea, bueno. estar bastante bien. Entonces, para nada paraíso fiscal, pero puedes hacer cositas. Entonces, siempre les intento animar a que no estén tanto tiempo, o sea, que esperen los 5 años y volver entonces. Pero gente que sí que ha querido volver antes, pues muchas veces también ha sido por impulso de moverse sin valorar qué sitio realmente le encajaba, entonces quemarse rápido. Siempre digo, antes de decir un sitio, pues probar sobre terreno y elegir el que realmente te encaja. Y no, simplemente eso, que cuando han vuelto, a veces he visto a alguien que ha vuelto, ha querido volver a marchar porque no ha aguantado otra vez lo de pagar casi nada de impuestos a volver a pagar. También es un trauma eso. Entonces, digamos que no es fácil en ningún escenario. Vale. Mm. Y una pregunta, no sé si hay requisitos mínimos de facturación para poder residir, o sea, para cambiar tu residencia a otro país. Esto es más en cuanto a visados, por ejemplo, de nómada digital. En Sí. algunos lugares sí que como para aplicar te obligan como mínimos de Vale. facturación. Lo que pasa con muchos de estos visados de nómada digital es que muchos sitios no te dejan ser como considerado residente a nivel de impuestos locales. Entonces, ahí es donde los grandes engaños de que mucha gente se piensa, bueno, tengo ese permiso de residencia en X lugar, pero que no le van a poder pedir certificado de residencia fiscal y no le va a permitir cortar con España. Eso lo veo mucho, Eso de pasa- mejores visas para nómadas Claro, digitales, o sea, te vale Bahamas, para lugar, tal. lugar que alguien que no tenga un lugar agresivo y pueda cortar. Por ejemplo, en UK sí que tú puedes decir, ya no soy residente, me voy y si no pasa. Pero lugares tipo España y muchísimos otros, diría que la mayoría, quieren ver que tengas un nuevo círculo económico vital más fuerte en otro país que en España y esos no te sirven. Claro. Vale, y o sea, no hace falta mínimo de facturación. O sea, solo eso para aplicar visas. Normalmente el tema de Vale. residencia fiscal es, Otra cosa. una vez ya tienes el permiso de residencia, una vez cumples sus criterios, te lo consigues. La cosa ya es eso, a nivel de que le encaja. O sea, si alguien está ganando, yo diría, menos mínimo Dubái, yo diría estar eso unos 5.000 o así para que te empiece a Ya. rentar por costes de vida y todo. O sea, o te tiene que gustar a nivel networking, pero digamos que habría otras opciones sino que les encajarían más. Vale, ¿y con cuánto dinero crees que alguien podría coger y decir, bueno, alguien que vive en España y decir, pues me voy a otro país? ¿De cuánto dinero debería tener la cuenta del banco por si pasan cosas? O sea, es sí, un poco lo que comentamos, que es muy subjetivo, pero claro, o sea, siempre evidentemente un cojín y más si es un negocio online, o sea, tiene que tener Ya. preparación de altibajos que en todos los negocios Sí. existe, pero muy subjetivo. Claro, si se va a la otra parte del mundo, o sea, hay gente que dice, bueno, lo de Paraguay, pero mírate también todo lo que va a costarte mudar, o sea, que a veces normalmente digo, si vas con un presupuesto ajustado, Europa del Este es lo que más cost effective es por el poco, Sí. los vuelos de 15 euros tal vez, o sea, que si miras toda la balanza seguramente te rentará Europa del Este. Sí, al final el coste de vida y tal. Al final fue por una de esas también de las decisiones de que yo elegí Georgia, Claro. porque, Al inicio yo creo que es de las... Europa del Este en general es de lo mejor. claro, tampoco me quería hacer un Dubái y quemar dinero de claro. no, como estoy en momento de capitalizarme, Sí, al inicio sí. más que en el momento así como de gastar. Sí, claro, y también hay lugares que te incitan más al gasto que otros. Sí. Eso también, yo diría que es de los grandes errores también que veo, porque veo eso, gente que está ganando muchísimo, pero entran en espirales turbios de gastar. Gasto, gano, gasto. Y entonces es una nueva rueda de la rata, pero la diferente, pues estás en otra, entonces yo tampoco querría estar ahí. Claro. Y oye, ¿cuál es el país que tú más ves en base a toda la experiencia que tenéis de gente que se queda? Gente que no cambia, gente que... Pues es de las cosas difíciles de encontrar, te diría, porque mucha gente eso vende que es perfecto el lugar, Sí. pero después pocos se quedan. Claro. Lo veo en muchos lugares. Te diría que en Europa, sin duda, Chipre, que donde estamos es de los lugares que veo, sí, gente teniendo hijos, familias moviéndose, buscando esos colegios internacionales y tal. Pero, por ejemplo, Dubái, antes te comentaba, o sea, habré traído 60 y pico y veo 2-3 años es la métrica de lo que duran ahí. O sea, se acaban quemando literalmente de Ya. el calor y de todo. Al final no veo que sea un lugar de long term. Sí. Y como Andorra también, aunque muchos siguen ahí desganados, también lo veo en plan como que a veces gente que antes que
tantos lugares, no había YouTube en todo esto y no eran muchas otras opciones conocidas. Muchos ya solo planteaban Andorra y ahora empiezan a decir, hostias, tal vez me quiero mover. Claro. O sea, Andorra sí que de los lugares que sí que se estaban. Y es que después diría caso por caso, pero Irlanda alguno he visto que ha durado, pero no son muchos. Mucha gente acaba con tema familia. Tocho grande, te diría Chipre. Chipre, o sea, no te exagero, no porque estamos aquí, sino porque de patrones veo que la gente hace familia. Los que se quedan, vale. Y una cosa que se me ha olvidado antes, tema de empresa en Estonia. Que eso, que hay mucha gente que tiene empresa en Estonia, vive en España. Humo del bueno también, porque propiamente como no vayas a crear sustancia real ahí con empleados, director, oficina, esa era una empresa sin motivo económico, entonces Hacienda te la reconvierte como si fuera ingreso personal. Entonces, evasión pura. Y nunca querrás hacer sustancia ahí porque entonces pagarías altos impuestos ahí. Entonces, hay formas de hacer empresas en Europa para optimizar algo, pero es lo que digo, tienes que estar mínimo unos 150.000 al año de beneficio para plantearte estar en una empresa en Bulgaria contratando a búlgaros que te aporten trabajo real. Y también he visto gente que tiene LTDs en Reino Unido. Terrible, peor, o sea, aparte de que es lo mismo que... Yo os cuento todo lo mismo que de Estonia, pero todavía peor porque ahí, o sea, todavía es a nivel de corporate tax, ahora han subido el 25% de sociedades como España, o sea, cosas sin sentido. Vale. Y bueno, y volviendo antes atrás, el tema de vida en Chipre. Más o menos los alquileres en Chipre, ¿cuánto rondan? Oscila totalmente, porque es que hay gente que se pilla villas y pisos, o sea, y de la zona y de la época del año, al ser muy... Sí. La época vacacional es, como diría, de finales de marzo a noviembre, es muy largo, o sea, de bañarse casi... Hay gente que hasta en la época baja se baña, pero entonces diría que si coges como en la época baja puedes tener... O sea, ha ido subiendo los últimos años, pero te diría, no sé, o sea, tal vez en función de que si no sean núcleos de ciudad, tal vez pisos de 2 habitaciones empiezan, no sé, 700 euros o así, pero tienes villas se puedes gastar lo que quieres ahí. Ya. Vamos a poner que alguien se pilla un piso en el centro de la ciudad, más lo... Sí, no sé, tal vez te diría... Arroyo, lo Claro, más cambia caro. de la ciudad. Limassol, por ejemplo, está hinchadísimo, pero la mayoría de expats, digital nomads, no van muy ahí porque es más donde hay las empresas grandes que van ahí para trabajar. Entonces, Lárnaca y Pafos, que te diría que es donde hay más nómadas, pues tal vez pisos ahí en el centro pueden empezar, no sé, 900 o así, por ahí. Sí. Un poco como España. Sí, no varía extremadamente. Sí. Vale, qué guay. Vale, eso también mola. Y aquí el alquiler, imagino que, bueno, va anual y tú pagas al mes. Sí, al mes. No, en Dubái he escuchado que hay Los mucha... cheques. de delante. Que de ahora creo que lo han cambiado, no sé si ya es efectivo, pero claro, porque lo normal en Dubái es pagar a cheque, es pagar el año entero a modo PAM, y si no ya va subiendo. Ya. Si ya quieres pagar mes a mes o en 3 cheques, te suben el total de todo. Vale, y así ya para ir terminando, ¿qué le dirías a algún emprendedor que está empezando ahora a emprender o que quiere empezar, o a nivel de fiscalidad también? Sí, a ver, yo motivaría a todo el mundo a emprender y sobre todo a emprender un negocio online, porque mucha gente a veces que dice hacer un restaurante o hacer algún negocio físico, o sea, aunque tú después puedas llegar a marchar y optimizar, siempre habrá una parte que te tributaría en España si es un negocio local. Claro. Entonces, la clave, si haces algo online que no tenga ningún nexo en ningún país, puede permitirte llegar a 0% y permitirte quitarte estados agresivos de encima, porque sobre todo, o sea, tienen que entender que España y estos países se gana peor, tanto a nivel de cada vez más impuestos, cada vez más coste de vida, menos servicios, porque están quebrados. Entonces yo diría, si alguien se plantea de hacer algo propio, o sea, motivarle por 1000, intentar buscar sobre todo un tipo de negocio que le motive, porque ningún negocio es fácil, o sea, encontrarán como altibajos y entonces, si no es algo que les motiven, acabarán tirando la toalla, o sea, que vean que sienten realmente pasión y que tiren por ahí, y que a la que vean mínimamente que puedan, que marchen, porque si no todavía más rabia les hará conseguir que funcione y que les quiten todo. Claro, yo creo que al final yéndose lo que consigues, que bueno, fue en mi caso, es capitalizarte rápido.
Claro. hacer esa caja muy rápido. Y es muy importante para tener tranquilidad. Y para también al negocio, de poder Sí, reinvertirlo. reinvertir en No es lo mismo coger y ganar X y reinvertir en el negocio, no sé, 10.000 cada mes, que invertir en el negocio 500 al mes. Exacto, se te permite escalar más rápido. Claro. Ujú. Y, vale. Vale. ¿Y qué le dirías también al Jordi de Mm. cuando empezó con todo esto? A ver, le diría, si pudiera, pues le diría que empezara antes, ¿no? O sea, Sí. claro, viendo eso también de muchos emprendedores, especialmente ahora con la IA y tal, veo chiquillos ganando barbaridades en plan de, ¿sabes? Que a veces digo, wow, o sea, le diría, empieza antes, pero si esto no fuera posible, pues Sí, decirle que todavía tome más riesgo, o sea, tal vez era demasiado prudente al inicio, o sea, como podría haber como apretado más de inicio, pero sí que a veces, aunque tal vez algunos errores y tal, pienso, se deberían de haber evitado, pero tal vez esos errores son los que han llevado a donde estoy ahora, entonces diría, ojo con qué tocas. claro. Entonces, bueno, sobre todo eso, lo de ir picando piedra, que si hay bloqueos, pues que no lo veas como fracaso, sino que lo veas como ves el siguiente step. Sí, Y nada, o sea, lo de si no te rindes y vas picando piedra, aunque parezca muy teórico, o sea, acaba saliendo. O sea, la cosa es que la mayoría de gente al primer obstáculo acaba tirando la toalla y en esto de Claro. emprender, yo diría que es imposible que no haya múltiples cagadas para que algo funcione. claro. Y vale, otra pregunta, coño, la tenía en la punta de la lengua. Emprender. Vale, claro. Vale, y si alguien nos quiere encontrar. Sí, nos puede encontrar buscando Eludex, tanto en YouTube como en otras redes sociales. Tienen un Y canal bastante guay, bastante informativo. intentamos tocar eso, los falsos mitos, lo que vemos con los clientes, intentar dar valor, porque es lo que digo, o sea, siempre me destruye por dentro de ver de la de gente que está engañada en todo este mundo y que se puede poner en problemas. Entonces intentamos siempre pues, decir cosas que puedan dormir tranquilos, en plan estructuras que se puedan sostener en el tiempo. Sois bastante conservadores con esto, ¿no? Es lo que intentamos, o sea, que sea... Que no, Sí. a nivel de riesgo, yo creo que hay gente que a lo mejor quiere tomar mucho más riesgo y a lo mejor hay gente que dice, oye, yo quiero hacer las cosas mejor. Sí, hechas. y normalmente en esto la fiscalidad no es eso, que algunos te dicen, bueno, esto es gris. Normalmente en fiscalidad es o es blanco o es negro. Entonces nosotros vamos al blanco y la gran mayoría te diría que están en el negro, que es lo que no recomendamos. Vale, y siempre hago esta pregunta antes de acabar. ¿Qué te gustaría ver a lo mejor un tipo de entrevista, un tipo de negocio en la serie? En tus vídeos, pues sí, yo te diría tal vez modelos de negocio muy diferentes que no sean Lo como los típico. modelos. O sea, si encontraras alguna cosa que salga de la línea, ¿no? Alguien que haya emprendido una cosa bastante diferente, pues estaría curioso. Qué guay. Vale. Vale, pues esto sería todo. Espero que os haya gustado muchísimo. Os voy a dejar abajo los links de su Instagram, página web, etc. Y como siempre, si sois nuevos en el canal, pues suscribiros y activar la campanita para más notificaciones de vídeos como este.